Quinto, el encanto de la tarde se había intensificado. La quietud parecía la expresión solemne de una cara bonita y la atmósfera del lugar era celestial. Bajo aquella luz debilitada, la barca de mi sobrino se hallaba demasiado lejos de la vista. La busqué por un momento y entonces, cuando me rendí, añadí que de una excursión como esa, en un lago como ese, en una hora como esa, un joven y una joven de sensibilidad común solo podían volver doblemente comprometidos. Ante esta observación, la respuesta de Miss Palan fue, al menos superficialmente, irrelevante. Después de una pausa dijo, con usted, mi querido señor, una tiene sin duda que poner los puntos sobre las íes. ¿Acaso no ha descubierto y no le dije en Hamburgo que éramos miserablemente pobres? ¿No le parece exagerado decir miserablemente cuando se alojan en un costoso hotel? Nos aceptan en pensión por tan poco al día. Llevó llamando a la puerta de Europa el tiempo suficiente para saber que hay ciertas maneras de hacer las cosas. Además, no hable de hoteles, hemos pasado media vida en ellos y Linda me dijo la pasada noche que esperaba no volver a poner un pie en ninguno de nuevo. Cree que venir a un lugar como este es lo más alejado a encontrar una casa propia. Bien, en estos momentos su acompañante es perfectamente capaz de darle una. Creo no tener el más mínimo deseo de empujar a uno en los brazos del otro. Prefiero lavarme las manos, pero me gustaría saber por qué quiere, como acaba de decir, salvarle. Cuando habla como si su hija fuera un monstruo, asumo que no lo dice en serio. Se hallaba frente a mí a media luz, y para hacerme saber que estaba más en serio, quizás de lo que nunca había estado en su vida, solo tuvo que mirarme detenidamente sin pronunciamientos. Son los valores de Linda. Dios sabe que ni yo misma podría comulgar con ello. Es ambiciosa, lujuriosa, obstinada para obtener lo que desea, más que nadie que haya visto antes. Por supuesto, tiene usted libertad para decirme que es culpa mía, que yo era así antes que ella y así la he hecho, pero ¿acaso eso hace que me guste más? Querida Miss Palan, es usted tan extraordinaria, tartamudeé, sorprendido infinitamente y sin reproche alguno. Oh, si su opinión sobre mí está creada, me ve de cierta manera y no se tomará la molestia de cambiarlo. Votre siège est fait. Pero tendrá que cambiarlo, si le queda algo de generosidad. Sus ojos brillaban en el atardecer estival y estaba especialmente hermosa. ¿Esto forma parte de la enmienda de la expiación? Pregunté. No veo qué le ha podido hacer usted jamás a Archie. Basta con que sea algo suyo, pero no lo hago por usted, lo hago por mí misma, continuó. Sin duda tiene sus razones en las que no puedo penetrar, pero ¿no puede sacrificar otra cosa? ¿Tiene que sacrificar a su propia hija? Ella es mi castigo, es mi estigma, gritó Luisa Palán con verdadera exaltación. A mí me parece más bien que es usted el suyo. ¿El suyo? ¿Qué sabe ella de esas cosas? ¿Qué puede sentir ella? Tiene un caparazón de acero, un corazón de mármol. Es verdad, se lo aseguro. Me horroriza. Posé mi mano sobre la pobre dama, pronuncié con intención de contenerla y aliviarla las primeras palabras incoherentes que me vinieron a la cabeza y la conduje hacia un banco que percibía a unas pocas yardas. Se dejó caer sobre él. Me situé cerca de ella y le rogué que considerara bien lo que estaba diciendo. No me debía nada y no quería que nadie resultara herido, no quería que se acusara a nadie, ni que nadie quedara expuesto por mi propio bien. Por su bien. Ah, no estoy pensando en usted, respondió. Y de hecho, al instante siguiente mis palabras me parecieron ciertamente fatuas. Se trata de una satisfacción para mi propia conciencia, porque tengo una, por pequeña que piense usted que sea, tengo derecho a hablar de ella. Mi propio pecado me ha castigado. He sido terriblemente material, he pensado solo en eso y le he enseñado a ella a ser así, a hacer lo mismo. Es la única enseñanza que le he dado nunca y he aprendido la lección tan bien que ahora que lo veo grabado en su naturaleza me horrorizo ante mi labor. Durante años hemos vivido de ese modo, no hemos pensado en nada más. Lo ha aprendido tan bien que ha ido más lejos que yo. Digo que estoy horrorizada porque ella es horrible. Mi pobre y extremada amiga, le imploré, ¿no es acaso más horrible escuchar a una madre decir cosas semejantes? ¿Por qué, si son abominablemente ciertas? Además, no me importa decirlo.
si puedo salvarlo. ¿Espera usted que yo le repita al muchacho? En modo alguno, interrumpió, lo haré yo misma. Ante esto manifesté una protesta firme, aunque inarticulada, y continuó con cierta simplicidad. Me alegré mucho al principio, pero hubiera sido mejor no habernos encontrado. No estoy de acuerdo con eso. Ustedes me hacen inmenso bien. No me importa, si puedo hacerle bien a él. Debe recordar que sus cargos resultan extrañamente imprecisos, considerando lo violentos que son. Jamás tuvo ninguna chica una apariencia más inocente. Sabe cuánto lo he apreciado. No sabe nada sobre ella. Yo sí, pues es obra de mis propias manos, declaró Miss Palan con risa amarga. Le he observado durante años y poco a poco, durante los últimos 2 o 3, me ha sobrepasado. No hay un solo punto de ternura en toda su alma. Por alcanzar una posición social brillante, si fuera necesario, me vería ahogarme en este lago sin mover un dedo. Se quedaría de pie ahí, contemplaría la escena. Me empujaría ella misma, y sin un ápice de remordimiento. Esa es mi joven dama. Para lo único que tiene corazón es para escalar a la cima y resultar espléndida y envidiada por todo el mundo, para hacerlo a cualquier precio o por medio de cualquier mezquindad o crueldad. Mentiría por ello, robaría por ello, mataría por ello. Mi acompañante formuló estas palabras con una claridad tremenda y profunda y un aire de sinceridad extraordinariamente solemne. Yo contemplaba su pálido rostro y sus ojos brillantes. Me tenía en una especie de estupor, pero su extraña franqueza, casi vengativa, se imponía. Me encontré a mí mismo creyéndola, compadeciéndola más de lo que compadecía a la chica. Era como si hubiera estado contenida en el interior de una botella durante más tiempo de lo que podía aguantar, sufriendo cada vez más por el fermento de su conciencia. Ahora sentía alivio al advertir, denunciar y exponer. Dios me ha dejado verlo con el tiempo, en su misericordia, continuó, pero sus caminos son inescrutables, y me lo ha revelado en mi propia hija. Es a mí misma a quien me ha permitido ver, a mí, a lo que fui durante años, pero ella es peor, lo es, se lo aseguro, es peor de lo que yo nunca tuve la intención ni soñé con ser. Tenía las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo, su voz profunda temblaba y su aliento se entrecortaba. Alzó la vista con perversidad religiosa hacia las estrellas, apenas perceptibles. ¿Alguna vez le ha hablado a ella como habla conmigo? Le pregunté. ¿La ha amonestado? ¿Reprochado? ¿Reprochado? ¿Cómo? Su respuesta sería tú, la única referencia que me hizo. Entonces, ¿por qué desea tenderle una trampa? No estoy obligada a decírselo a usted, y no lo entendería si lo hiciera. Le tendería una trampa mucho peor a ese chico, si sellara mis labios. Si la ama, no creerá una palabra de lo que dice. Es muy posible, pero habré cumplido con mi deber, y simplemente le dirá lo que me ha dicho a mí. No importa lo que le vaya a decir a él, será algo que quizás le afecte si dejo de perder el tiempo. Si está tan concentrada en ganar tiempo, dije, ¿por qué le permitió salir en la barca con él? ¿Permitirle? ¿Cómo podía impedirlo? Pero le pidió permiso. Eso es parte de la función. Estuvimos en silencio un momento, tras el cual continué. Entonces, ¿ella ignora que usted la odia? No sé lo que sabe. Tiene profundidades y profundidades, todas ellas malas. Además, no la odio de modo alguno, la compadezco simplemente, por lo que he hecho de ella, pero compadezco aún más al hombre que se descubra casado con ella. No hay mucho peligro de que exista esa persona, al ritmo que usted va. Oh, sin lugar a dudas, se casará con alguien, se casará con un título, así como con una fortuna. Es una pena que mi sobrino no tenga un título, murmuré sonriendo. Dudó por un momento. Veo que usted cree que es eso lo que yo quiero y que estoy haciendo un papel. Que Dios le perdone. Su sospecha es perfectamente natural. ¿Quién podría decir lo contrario, con gente como nosotras? La manera en que pronunció estas últimas palabras arrancó lágrimas en mis ojos. Posé la mano sobre su brazo, sujetándola un instante, y nos miramos el uno al otro al atardecer. No podría hacer más si fuera mi hijo, dijo finalmente. Ah, si hubiera sido su hijo se habría mantenido al margen. Me agrada por sí mismo, es sencillo y honesto, necesita afecto. Tendría una suegra admirable y entregada, continué. Miss Palan suspiró con cierta impaciencia y respondió que no bromeaba. Estuvimos sentados allí un rato más, mientras sopesaba lo que me había dicho, y ella aparentemente hacía lo mismo. Confieso que incluso, con ella cerca,
Con el eco de su voz apasionada y rota todavía en el aire, me vinieron a la cabeza algunas ideas excéntricas. ¿Sería ella quien actuaba y no la chica, y estaba adoptando la pose de mujer magnánima a expensas de la pobre Linda? ¿Tendría la determinación en contra de la preferencia de la joven dama de reservar a su hija para un personaje de más talla que a un joven americano cuyos dólares no eran lo suficientemente profusos, aun siendo profusos, para compensar su falta de buenas amistades, y había formulado todas esas crueles imputaciones para servir a sus fines? Si estaba dispuesta realmente a denunciar a la chica ante Archie, tendría que ir muy lejos para vencer la sospecha que seguro originaría en él un procedimiento tan innatural. ¿Estaría dispuesta a ir tan lejos? La respuesta a estas dudas se encontraba sencillamente en el modo en que me había conmovido. Entendí entonces, cuando dijo las palabras gente como nosotras, provocaron un efecto enternecedor. Ciertamente se rebajó y de alguna manera me sentí avergonzado, por mi parte, de verla rebajarse, hasta tal punto. Finalmente me dijo que no esperase más. Debía irme antes de que volvieran los jóvenes. Estaban tardando mucho, demasiado. Mayor razón para hablar con Archie esa misma tarde. Debía volver en coche a Estreza o, si lo deseaba, podía ir a pie. Estaba lejos para un hombre. Se deshizo de mí sin reservas. Tan segura estaba de sus propósitos que después de haber abandonado el jardín y regresado a la terraza del hotel, pareció casi empujarme a dejarla. Sentí sus delicadas manos temblando ligeramente sobre mis hombros. Yo estaba dispuesto a hacer lo que pedía. Me emocionaba de un modo tan doloroso que quería alejarme de ella. Antes de marchar, le pregunté qué motivos podría tener Linda para ver a mi joven hombre como tal partido. No encajaba, después de todo, con su narración sobre las fieras ambiciones de la chica. Según dicho retrato, parecería que un príncipe reinante fuera lo menos a lo que aspiraba. Ah, ha reflexionado bien, ha contemplado la cuestión desde todas las perspectivas, dijo Miss Palan. Si ha cambiado de opinión es porque sabe lo que puede hacer. ¿Se refiere a que lo ha discutido con usted? Señor, ¿por qué nos toma? No discutimos las cosas. Conocemos el punto de vista de la otra y solo tenemos que actuar. Podemos dar por sentado ciertas razones que resultan poco elegantes. Pero en este caso, seguro que ella no conoce su punto de vista. Pobrecita. No, porque no he jugado limpio. Desde luego, ella no esperaría nunca que hiciera trampa. Debe haber honor entre ladrones, pero era libre de hacer lo mismo. ¿A qué se refiere hacer lo mismo? Podría haberse enamorado de un hombre pobre, entonces hubiera sido mi final. Es mejor uno rico, tiene más posibilidades, respondí con convicción. Usted lo entendería si hubiera llevado la vida que llevamos. No haber tenido realmente suficiente nunca. Me refiero a tenerlo bastante como para hacer las pocas cosas sencillas que hemos deseado. No haber tenido jamás el nervio de la guerra, o, como supongo que usted diría, los fondos para la campaña. Haber sentido cada día y cada hora el monótono azote y haber hallado la cuestión de los dólares y céntimos, y desgraciadamente tan pocos de ellos, entremezclada con cada experiencia, con cada impulso. Eso sí que la convierte aún en una mercenaria, sí que hace que el dinero parezca un bien más preciado que cualquier otro, y es natural que así sea. Por eso Linda considera que una fortuna es siempre una fortuna. Conoce todo sobre la de su sobrino, cómo se invierte, cómo se espera que aumente, exactamente a qué tipo de ritmo le permitirá vivir. Ha decidido que es suficiente, y suficiente es tan bueno como un festín. Cree que podría manejarle a su antojo, y me atrevería a decir que lo haría. Le obligaría a vivir aquí. No tiene la menor intención de afincarse en América. Creo que tiene las miras puestas en Londres, porque en Inglaterra él puede cazar y tirar, y así la dejará en paz. Me da la impresión de que eso le gustaría mucho, intercalé. Es un mal plan en absoluto, ni siquiera desde el punto de vista de Archie. Es inútil hablar de príncipes, continuó Miss Palan, como si no me hubiera oído. La mayoría de ellos tienen más falta de dinero que nosotras, por tanto los títulos quedan fuera de la cuestión, y nos dimos cuenta de ello hace tiempo. Su sobrino es exactamente el tipo de joven que habíamos concebido con antelación. Es como hecho a propósito. La encantadora Linda demostró ser la mismísima hija de su madre cuando lo reconoció al instante. Ser americano es suficiente título hoy en día, con la manera en que han progresado. Vale tanto como cualquier otro título y simplifica muchas cosas. Si no me cree, venga a Londres a verlo. Mientras hablábamos me había acompañado hasta la carretera. Yo había dicho que volvería dando un paseo hasta Estreza y permanecimos allí, de pie, caída ya la tarde.
Mientras cogía su mano, deseándole buenas noches, exclamé: pobre Linda, pobre Linda. Oh, tiene tiempo para mejorar, dijo Miss Palan. ¿Cómo puede mejorar si usted ha descrito a mi sobrino como la perfección? Dudó por un momento. Quiero decir, mejorar para Mr. Pringle. Todavía sentía su mano, continuaba mirándola. ¿Cómo pudo rechazarme una mujer como usted? Ah, amigo mío, si no le hubiera rechazado no podría hacer esto por usted ahora. Y soltándose ella misma se giró rápidamente y volvió al hotel. 6. Ignoro si Miss Palant sintió vergüenza al hacer aquella afirmación, que suponía retractarse de una negación anterior y de la verdadera realidad, como me permitía pensar a mí mismo. Pero yo sí lo hice, mientras me dirigía a Estrezza. Es un camino de media hora, en la oscuridad. El nuevo y singular personaje que había aparecido ante mí me producía un efecto de nerviosismo que me había impedido sentarme en un coche con tranquilidad. Esta misma agitación me mantuvo despierto hasta bien tarde, una vez en el hotel, y como sabía que no dormiría, era en vano ir a la cama. Pese a lo mucho que pospuse dicha ceremonia, Archie no había aparecido aún cuando las luces del hotel comenzaron a apagarse. Comencé a inquietarme levemente por él y me preguntaba si habría tenido un accidente en el lago. Concluí que en tal caso, de no haber traído a su acompañante de vuelta a Baveno, Miss Palant ya me habría mandado a llamar. Además, era estúpido suponer que pudiera haberle pasado algo a su vuelta en barca para reunirse conmigo, ya que la noche estaba plenamente apacible y más que suficientemente clara, y el lago calmo como el cristal. De igual modo, confiaba infinitamente en su fuerza para cuidarse en circunstancias difíciles. Finalmente regresé a mi habitación. La suya se hallaba a cierta distancia, no habiendo podido el personal del hotel ponernos juntos por encontrarnos en plena temporada de otoño. Antes de irme a la cama, precisaba llamar a un sirviente, y entonces descubrí, mediante una pregunta casual, que mi sobrino había vuelto hacía una hora y se había dirigido directamente a su cuarto. Había descartado que pudiera haber regresado sin venir a verme. Estaba merodeando por los salones y terrazas, y no se me había ocurrido llamar a su puerta. Me hallaba a punto de hacerlo en ese momento. Tenía tanta curiosidad por cómo le encontraría, pero me controlé, ya que evidentemente no había deseado verme. Esto no atenuó mi curiosidad y dormí incluso menos de lo que había esperado. El haberme esquivado de ese modo, pues de no haberme visto en la planta baja podría haberme buscado en mi habitación, era un signo de que la charla con Miss Palana había tenido lugar realmente. ¿Qué le habría dicho? ¿Cuáles habrían sido las firmes medidas de la dama? El afán casi fatal por llevar a cabo su cometido que había demostrado ante mí sugería posibilidades en las que me asustaba pensar. Había hablado de esas cosas mientras nos despedíamos allí como algo que haría por mí. Yo me había hecho el apunte mental, conforme me alejaba de ella, que todavía no lo había hecho. No estaría realmente hecho hasta que Archie se hubiera echado atrás. Quizás estaba hecho a esta hora, y el esquivarme parecía casi una prueba. Eso fue lo que pensé casi toda la noche. Pasé una parte considerable de ella en mi ventana, contemplando las montañas dormidas. ¿Se habría echado atrás o estaría considerando la posibilidad de hacerlo? Había una extraña contradicción en ello. De hecho, había más contradicciones que nunca. Creía en lo que Miss Palam me había contado sobre Linda, y aún así aquella otra idea me hacía avergonzarme de mi sobrino. Compadecía a la chica. Lamentaba que perdiera una buena oportunidad, si había de darse el caso. Y aún así esperaba que el modo en que su madre la había traicionado, no había otra palabra, ante su amado hubiera sido rotundo. Solo en caso de que Miss Palan hubiera tomado medidas muy radicales, podría perdonar a Archie por retractarse. También lo sentía por el muchacho, sobre todo si finalmente ella había causado el efecto que deseaba en él. Una o dos veces estuve a punto de ir a ofrecerle mis condolencias en bata. Estaba seguro de que también él había abandonado la cama y contemplaba por la ventana las colinas infinitas. Debo decir que el muchacho mostraba escasos síntomas de conmoción cuando nos encontramos por la mañana y desayunamos juntos. La juventud es curiosa.
tiene recursos que la experiencia parece arrebatarnos. Uno de ellos es simplemente, en el caso en cuestión, no hacer nada, no decir nada. Conforme nos hacemos mayores y más listos, pensamos que es demasiado simple, demasiado crudo, disimulamos de forma más elaborada, pero con un efecto mucho menos desconcertante. Mi joven sobrino no parecía, ni en el más remoto, haber pasado la noche en vela o tener algo en la mente. Cuando le pregunté qué había hecho tras mi temprana marcha, le expliqué lo sucedido, diciéndole que me había cansado de esperarle, que estaba cansado del viaje y deseaba irme a la cama. Respondió: nada en particular. Deambulé por el lugar. Me gusta más que este. Lo pasamos terriblemente bien en el lago. No estaba cansado en absoluto. No le atosigué con preguntas. Me parecía poco delicado intentar investigar sobre su secreto. La única muestra de inquietud se produjo ante mi anuncio, tras el desayuno, de que volvería de nuevo a ver a nuestras amigas, y mi actitud al dar por sentado que estaría encantado de acompañarme. Entonces señaló que él se quedaría en Estresa. El día anterior les había hecho una visita bastante larga, además tenía que escribir algunas cartas. Había cierto aire fresco en sus reservas en torno a la duración de sus visitas, y yo conocía algo su correspondencia, que consistía exclusivamente en recibir 20 páginas de su madre cada semana. Su respuesta satisfizo mi curiosidad tan poco que fue en realidad este mismo sentimiento el que me llevó de vuelta a Baveno. En esta ocasión pedí un vehículo y conforme subía en él, se quedó de pie mirándome en el porche del hotel con las manos en los bolsillos. Esa fue la primera vez que vi en el rostro del joven la expresión de una persona ligeramente confusa, incluso ligeramente atontada, a la que algo desagradable le ha ocurrido. Mientras le observaba, nuestros ojos se encontraron y estuve a punto de decir: hubiera sido mejor que vinieras conmigo, antes de que se girara y entrase al hotel, como si deseara escapar de mi llamada. Me dije a mí mismo que Miss Palan le había ahuyentado, pero no llevaría mucho tiempo traerla de vuelta. El criado con el que hablé en Baveno me dijo que mis amigas se encontraban en una cabaña de verano en el jardín, hacia la cual les había indicado el camino. El lugar parecía desierto. Muchos de los clientes del hotel estaban dispersos por el lago o las colinas, en meriendas al aire libre, excursiones o visitas a las islas Borromeas. Mi guía tenía razón en parte, pues Linda se hallaba en la cabaña, pero estaba allí a solas. Al descubrir que así era, me detuve un instante, con cierta torpeza, porque tuve una sensación repentina de ser un hipócrita desenmascarado, un conspirador contra su seguridad y honor. Pero no había rastro de torpeza en Linda Palan. Al contrario, elevó la mirada con una ligera exclamación de júbilo sobre el libro que estaba leyendo y extendió la mano con la más atractiva franqueza. Me sentía como si no tuviera derecho a tocarle y fingí no verlo, pero ello no enfrió en un ápice sus delicados modales. Desplazó un rollo de tapiz por el banco para que pudiera sentarme y destacó que aquel lugar era un encantador rincón a la sombra. Nunca la había encontrado más fresca, linda y amable, lo cual hacía que el despectivo discurso de su madre pareciera un sueño horrible. Me dijo que Miss Palan se reuniría con ella pronto. Se había quedado dentro para escribir una carta. No se podía escribir fuera, pese a ser tan bonito en otros aspectos. La mesa era demasiado inestable. Así que también ellas tenían pretextos entre sí con forma de cartas. Lo consideré como un indicio de que la situación era tensa. El único, sin embargo, que mostraba Linda era que, al igual que Archie, era lo suficientemente joven como para llevarlo bien. Estaba acostumbrada a vernos siempre juntos y no hizo comentario alguno por haber venido de visita sin él. Esperé en vano a que dijera algo al respecto. Habría sido lo natural, era casi hostil omitirlo. Finalmente comenté que mi sobrino estaba muy insociable aquella mañana, que había esperado que me acompañara, pero me había dejado venir solo. Me alegro mucho, respondió. Puede decírselo si quiere. Si se lo digo, vendré inmediatamente. Entonces no se lo diga. No quiero que venga. Se quedó tanto rato la pasada noche. Linda continuó. Y me tuvo en el agua hasta las horas más inadecuadas. Eso no se estila aquí, ya sabe. Y todo el mundo se sorprendió cuando volvimos, o mejor dicho, cuando no volvíamos. Le supliqué que me llevara de vuelta, pero no quería. Cuando regresamos casi tuve que coger los remos yo misma. Sentí como si todos hubieran estado sentados, cronometrándonos, observándonos. Fue muy embarazoso. Estas palabras me impresionaron, y como he
provisto al lector con la mayoría de las reflexiones, algunas de ellas quizás bastante morbosas, que me permití en relación a esta joven dama y su madre, también podría completar el informe y hacerle saber que ahora me preguntaba si Linda, cándida y talentosa doncella, había albergado la refinada idea de reforzar su dominio sobre Archie, tratando de demostrar que la había puesto en un compromiso. Ah, claro, por eso tenía remordimientos de conciencia la pasada noche, exclamé. Cuando volvió a Estrella se deslizó hasta su habitación. No hubiera podido mirarme a la cara. Mamá estaba tan enfadada que lo cogió aparte y le echó una reprimenda, continuó la chica, y para castigarme me mandó directa a la cama. Tiene unas ideas muy anticuadas. ¿No es así, mamá? Añadió, mirando sobre mi hombro a Miss Palan, que acababa de aparecer tras de mí. No recuerdo qué respuesta dio Miss Palan a la interrogativa de Linda. Permaneció allí, con dos cartas cerradas y con dirección en la mano. Me saludó alegremente y después le preguntó a su hija si tenía algún sello. Linda consultó un libro de bolsillo, algo destartalado, y confesó que no le quedaba ni uno, ante lo cual su madre le dio las cartas, con el recado de dirigirse al hotel, comprar los sellos adecuados en el puesto, pegarlos con cuidado y echar las cartas al buzón. Debía pagar por los sellos, no añadirlos a la cuenta, una preferencia para la que Miss Palan dio sus razones. Yo había comprado algunos en Estresa aquella mañana y estaba a punto de ofrecerlos, cuando, como si hubiera adivinado mis intenciones, la dama mayor me silenció con la mirada. Linda le dijo que no tenía dinero y su madre hurgó en su bolsillo en busca de un franco. Cuando lo hubo encontrado y se lo entregó, Linda la besó antes de partir con las cartas. Madre querida, no tienes muchos, ¿verdad? Murmuró, y me lanzó indirectamente, mientras se marchaba, la más bonita sonrisa tragicómica. Esta chica es increíble, increíble, dijo Miss Palan al mirarnos. ¿Sabe lo que usted ha hecho? Sabe que he hecho algo y está recomponiendo lo que es, o lo hará en el curso de las próximas 24 horas, si su sobrino no regresa. Creo que puedo prometerle que no lo hará. ¿Y no le preguntará? Jamás. ¿No se lo dirá? ¿Son capaces de sentarse juntas en esta cabaña este día divino, con cosas tan horribles como esa entre ustedes? ¿No recuerda lo que le conté sobre nuestra relación? ¿Que todo figura implícito entre nosotras y nada es expreso? Las ideas que hemos compartido, nuestra frivolidad perpetua, nuestra incesante búsqueda de oportunidades, no son el tipo de cosas que pueden pronunciarse alegremente entre personas que desean mantener las formas, como es nuestro caso. Así que, si nos entendíamos la una a la otra, resultaba suficiente. Ahora nos entenderemos como siempre hemos hecho, y nada cambiará, porque siempre ha habido algo entre nosotras de lo que no se podía hablar. Sin lugar a dudas, ella es increíble, increíble, repetí. Pero usted también. Y después le pregunté qué le había dicho a mi chico. Parecía sorprendida. ¿No se lo ha contado? No, y nunca lo hará. Me alegro de ello, dijo simplemente. Pero no estoy seguro de que no vaya a volver. No lo hizo esta mañana, pero tenía ya la mente puesta en ello. Es su imaginación, dijo Miss Palan sin titubear. Si supiera lo que le dije, no dudaría. ¿Y usted no me lo dirá? Nunca, mi querido amigo. ¿Y él la creyó? El tiempo lo dirá, pero eso me parece. ¿Cómo le convenció de que usted cogiera un rumbo tan contra natura? Por un momento no dijo nada, solo me miró. Entonces finalmente dijo, le dije la verdad. ¿La verdad? Repetí. Lléveselo. Lléveselo, dijo de pronto. Para eso me libré de Linda, para decirle que no podían quedarse. Tienen que marcharse de Estresa mañana. Esta vez debe hacerlo usted. Yo no puedo huir de nuevo. Es demasiado costoso. Y sonrió de un modo extraño. No tema, no tema. Nos marcharemos mañana. Soy yo el que quiere irse. La cogí de la mano para despedirme y mientras la sostenía le dije, ¿el modo en que le habló a Linda al chico fue tan malo? Fue horrible. Me di media vuelta. Verdaderamente sentía deseos de abandonar el lugar. Miss Palan me previno de ir al hotel, pues me podía encontrar con Linda a su vuelta, cosa que no deseaba hacer en modo alguno, y me indicó otro camino por la carretera. A la sazón la dama volvió a encontrarse con su hija y a pasar el resto de la mañana en la cabaña de verano con ella, contemplando el brillante lago azul y las cumbres nevadas de los Alpes. Cuando regresé de nuevo a Estrezza descubrí que Archie se había marchado a Milán, a ver la catedral,
añadió el sirviente, dejando un mensaje para hacerme saber que, como no estaría de vuelta por un día o dos, aunque había numerosos trenes, se había llevado consigo una pequeña maleta. Al día siguiente recibí un telegrama suyo comunicándome su decisión de ir a Venecia y pidiéndome que le enviara el resto de su equipaje. Por favor, no vengas a por mí, y añadía, quiero estar solo, no haré nada malo. Aquello me sonó conmovedor, a la luz de lo que sabía yo, y gustoso dejé al chico a su aire. Se marchó a Venecia y yo volví a cruzar los Alpes. Durante las siguientes semanas esperé descubrir que se había reunido de nuevo con Miss Palan, pero cuando nos encontramos finalmente en París, en noviembre, comprobé que no tenía nada que esconderme, salvo únicamente el secreto de lo que aquella dama le había contado. Me lo escondió entonces y lo ha hecho hasta ahora. Volvió a América antes de Navidad y en ese momento sentí que la crisis había finalizado. No he vuelto a ver a mi vieja amiga desde entonces. Alrededor de un año después de la época a la que mi historia se refiere, Linda se casó en Londres con un joven inglés, el propietario de una enorme fortuna, una fortuna amasada por su padre en algún sector fructífero. Se pueden encontrar fotografías de Miss Gimmingham, ese es su nombre de casada, en los principales puestos de prensa. Estoy seguro de que su madre decía la verdad. Mi sobrino no ha cambiado su estado civil aún, ni siquiera ahora que mi hermana por primera vez empieza a desearlo. En cuanto la vi, le conté el meollo de la historia que aquí he escrito y, así es la falta de coherencia de las mujeres, nada puede superar su animadversión hacia Luisa Palant. Fin.